So welcome everyone for our meeting of Unity of Faith Network. Buenos días a todos y bienvenidos a la Red de Unidad de Fe. And today we have a special guest speaker, Apostle Onichi Daniel. Y hoy tenemos un invitado especial, un orador especial, y es el pastor Onichi Daniel. And Onichi was the first apostle anointed as an apostle by the Anglican Church in Nigeria. Y el pastor Onichi fue el primer pastor ungido de parte de la iglesia anglicana en Nigeria. And so he's also an expert in areas of witchcraft and deliverance ministry, having written many books on this topic. Y él es un experto en temas de brujería y liberación, y él ha escrito muchos libros en relación a este tema. So today he's going to continue his teaching on witchcraft. Witchcraft Manifestation in the Church is the title for today's message. Y el día de hoy él va a continuar con este tema de la brujería, y el título para la enseñanza de hoy es La brujería y su manifestación en la iglesia. And so welcome, Apostle Onichi. Thank you so much for joining us today. Así que bienvenido, Pastor Onichi, y muchas gracias por unirse el día de hoy con nosotros. Thank you Gracias. very much for having me. Thank you for sharing for me. We began to look at a general theme Y on buenos the días. manifestations of witchcraft. Buenos días, vamos a empezar el preámbulo viendo la escritura en Jeremías 44. And the title for last week's teaching was Exposing the Queen of Heaven. Brother Onichi, I can't. I hear you, but it's sometimes the sound is not it's not doing. I am not hearing you very well. It's kind of cut. It cut a little bit. Okay, Matt, please. Yes, please resume, Apostle Onichi. Thank you very much. Last week, we began to look at the theme, Understanding the Manifestation of Witchcraft. La semana pasada empezamos el tema entendiendo las manifestaciones de la brujería. And the title for last week's teaching was Exposing the Queen of Heaven. Y el título de la semana pasada era Exponiendo a la Reina del Cielo. Because she is the main principality over all manifestations of witchcraft. Porque ella es el principado más importante en todas las manifestaciones de brujería. Today, as Dennis said, the topic is witchcraft manifestation in the church. Y el tema de hoy, como Dennis lo mencionó, es la manifestación de la brujería en la iglesia. Please kindly turn with me to the book of Jeremiah, chapter 44. Por favor, acompáñenme a Jeremías 44. And I'll read 13 to 18, verses 13 to 18. Y vamos a leer del verso 13 al 18. This was what happened between God and Judah in the land of Egypt. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto. Jeremiah 44:13. For I will punish those who dwell in the land of Egypt, as I punished Jerusalem by the sword, by famine, and by pestilence, so that none of the remnant of Judah who have gone into the land of Egypt to dwell there shall escape or survive, lest they return to the land of Judah to which they desire to return and dwell. For none shall return except those who escape. Then all the men who knew that their wives had borne incest to other gods, with all the women who stood by, a great multitude,
And all the people who dwelt in the land of Egypt in Patros answered Jeremiah, saying, As for the word that you have spoken to us in the name of the Lord, we will not listen to you. Now, remember that we read this scripture last week. Si se recordarán, leímos esta escritura la semana pasada. And God was very angry with the people of Judah who were in Egypt in Africa. Y el Señor estaba muy enojado con las personas que vivían en Egipto y en África. And he spoke angrily about punishing them for what they have done. Y él habló que los iba a castigar severamente por lo que ellos habían hecho. The words of that prophecy were very serious judgment for Judah. Y las palabras del profeta eran bastante serias, lo que él habló acerca de Judá. But the surprise is that they did not feel remorseful. They were not repentant, and they were not afraid. Y lo increíble fue que ellos ni siquiera sintieron arrepentimiento, no tuvieron remordimiento, no se iban a arrepentir, no tuvieron temor. They spoke to Jeremiah, as for the word you have spoken to us in the name of the Lord, we will not listen to you. Verse 16. Y como dice en el verso 16, este pueblo le dijo a Jeremías, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. So they knew that God had spoken, but they still said, we will not listen to you. Así que la noticia es que la palabra de Dios que él había hablado, que se había hablado a través de Jeremías, ellos dijeron, no la oiremos. The question is, what kind of spirit can get hold of the people of God that they are confrontational against God, they are rebellious, and they are not afraid even when God gets angry? Y la pregunta es, ¿qué espíritu es ese que mantiene al pueblo de Dios en esa actitud de no tener temor y de rebelión contra Dios y de no tener temor de Dios? That spirit is revealed in the next verse, verse 17. Y ese espíritu es revelado en el siguiente verso, en el verso 17. But we will certainly do whatever has gone out of our own mouth to burn incense to the Queen of Heaven and pour out drink offerings to her, as we have done, we and our fathers, our kings and our princes, in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem. For then we had plenty of food, were well off, and saw no trouble. That spirit, gone. Sí, y el espíritu que se menciona en el verso 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Ese es el espíritu. That spirit is the Queen of Heaven. Ese espíritu es la Reina del cielo. She brings massive witchcraft attack upon the church. Ella trae un ataque masivo de brujería a la iglesia. When witchcraft is at work in any church, cuando la brujería está en acción en cualquier iglesia, the church loses the fear of God. Even the servants of God, the men of God, the pastors lose the fear of God. Y cuando este espíritu provoca que la iglesia pierda el temor de Dios, y aún los pastores, el liderazgo pierde el temor de Dios. The people are rebellious. Las personas son rebeldes. They are confrontational against God. Y son confrontativos en contra de Dios. And they find it difficult to repent.
y encuentran dificultad al arrepentirse. So this gives us an idea in a broad sense what witchcraft does in a church. Y esto nos da una idea y nos amplía esta idea de cómo el espíritu de brujería trabaja en la iglesia, actúa en la iglesia. If you kindly turn with me to Galatians chapter 1. Si ustedes me pueden acompañar a Gálatas capítulo 1. I would like to read from verse 1 to 9. Y vamos a leer del verso 1 al 9. If everyone can read through Si, their own Bible, todos then, pueden leer desde su propia Biblia, then we will not need to read that scripture in Spanish. y así no vamos a tener necesidad de leer la escritura en español. Galatians chapter 1, 1 to 9. Gálatas 1, versos 1 al 9. Paul, an apostle, not from men, nor through men, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brethren who are with me. Grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil, according to the will of our God and Father, to whom be glory forever and ever. Amen. Verse 6. I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want you to pervert the gospel of Christ. But even if we or any angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. So here, Apostle Paul was shocked at the changes that came upon the Galatian church. Así que como aquí el apóstol Pablo estaba sorprendido de los cambios que habían en la iglesia de Galacia. They turned away from the gospel of our Lord Jesus Christ they have received. Porque la palabra que ellos habían recibido de parte de Dios, And they began to patronize a different gospel, which was not the gospel at all. porque ellos habían empezado a predicar un diferente evangelio, que no era el evangelio que ellos habían escuchado. And Apostle Paul said, I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Y él les dijo que él estaba sorprendido que ellos estaban escuchando un diferente evangelio, predicando un diferente evangelio del que ellos habían escuchado. And he said, if anyone, even an angel, preaches another gospel to you than what Apostle Paul preached, let him be accursed. He was quite serious. Y les dijo que si aún un ángel les predicaba un evangelio diferente al que él les había predicado, que éste sea anatema, sea maldecido. O sea que era una situación seria para el apóstol Pablo. So witchcraft can turn a whole church congregation from the true gospel to something else that is not the gospel. Y así que este espíritu de brujería puede afectar a la iglesia en que se predique un evangelio con una enseñanza que no sea de acuerdo a la Biblia o al evangelio. Some servants of God started well preaching the true gospel, but they come under witchcraft attack and they change their message to something else that is not the gospel. Así que cuando algunos han sido influenciados por este espíritu de brujería, ellos empiezan a predicar
acuerdo al evangelio, pero después ellos se desvían de ese mensaje y predican algo diferente al evangelio. Y esto es lo que ellos se apartan de esto. And this change brings a lot of confusion in a church congregation. Y este cambio trae bastante confusión a la iglesia. And some fall away, some follow the leader into this error, and there is total confusion. Así que algunos seguidores siguen a estos líderes y están en una total confusión porque And that is siguen el one error. way, Excuse me. and that is one gone. Y esto es, And that is one way witchcraft can destroy the work of God in a church congregation. y esta es la forma en cómo la brujería puede destruir la obra de Dios en la iglesia. In Galatians chapter 3, En Gálatas capítulo 3, let us read from verse 1. vayamos a leer desde el verso 1. I want you to pay attention to the words of Apostle Paul. Quiero que pongan atención a las palabras del apóstol Pablo. From verse 1, O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified? This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh? So, Apostle Paul noticed that there was a change in the reception of the church of Galatia to the gospel. Así que el apóstol Pablo vio que hubo una diferencia en la recepción en la iglesia de Galacia. And he knew that that was witchcraft, and he asked them, who bewitched you? Y él supo que era brujería lo que estaba actuando o lo que estaba con ellos. Again, this confirms what we are saying from chapter 1. Y otra vez, esto confirma lo que hemos estado diciendo desde el capítulo 1. That when a church congregation comes under witchcraft attack, they will change to another kind of gospel. Así que cuando la iglesia sucumbe a este ataque de hechicería, ellos cambian o están en otra cosa que no es el evangelio, cambian el evangelio. This effect can come upon the leader or a few members of the church or the majority of the church congregation. Así que esto afecta a los líderes y después afecta a la mayoría de los miembros de la congregación. In Galatians 3 verse 1, who has bewitched you that you should not obey the truth? In other words, when a church is under witchcraft attack, they no more obey the truth. Así que como dice en el verso 1, ¿qué es lo que les afectó o les fascinó, como dice en la Biblia, a obedecer otra cosa que no fuera la verdad? And the question in verse 2 also reveals what witchcraft does to a church congregation. Y la pregunta en el verso 2 también revela lo que el espíritu o el ataque de brujería hace en la iglesia. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Dice, ¿recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? In other words, they abandoned the hearing of the faith and began to preach and teach the law as the way forward for the church. That's witchcraft. O sea que ellos dejaron de oír con fe y empezaron a predicar por las obras de la ley. Empezaron a predicar por las obras de la ley y eso también es brujería. In verse 5, he asks another question. He Y who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does he do it by the works of the law or by the hearing of faith?
Y en el verso 5 hace otra pregunta. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? So, under witchcraft oppression, the members of the church began to emphasize law instead of faith in Christ Jesus and the finished work of Christ. Así que las iglesias que están bajo este ataque de brujería empiezan a enfatizar la ley en vez de a escuchar por fe y la obra terminada de Jesucristo. When this happens to a church, there is massive backsliding. Y cuando esto pasa a la iglesia, hay un derrumbe o un resbalar masivo. The anointing for the ministry fails, crashes down. La unción del ministro se termina o baja. Then there will be less miracles and power demonstration in the church. Así que van a haber menos manifestaciones del poder de Dios en la iglesia. And there will be an increase in carnality in the church. That's what witchcraft does. Y empieza o incrementa la carnalidad en la iglesia. Eso es lo que este ataque de hechicería hace. Now, if you turn with me to Hebrews chapter 4, verse 2. Si por favor me pueden acompañar a Hebreos 4, Hebreos 4, verso 2. Hebrews 4, 2. Hebreos 4, 2. You will see another work of witchcraft in the church. Aquí podemos ver otra obra de la brujería en la iglesia. For indeed, the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. When there is witchcraft attack, the people hear the word of God, but they do not benefit, they do not profit, because they do not mix the word they hear with faith. Y lo que pasa es que cuando están bajo ese ataque de brujería, las personas pueden escuchar la palabra de Dios, pero no le sacan provecho, porque ellos no combinan la palabra de Dios con la fe. The result is that the pastor works so hard in preaching and teaching, but the members are not growing spiritually. Y lo que pasa es que el apóstol puede trabajar duramente en predicar, en enseñar, pero el problema es que las ovejas o los que escuchan o los miembros no crecen. Because under witchcraft, they are not mixing the word of God with faith so that they can profit from the word of God. Porque lo que pasa que bajo la brujería los miembros no combinan la palabra de Dios con la fe y por eso no le sacan provecho a la enseñanza. This situation can bring so much frustration to the pastors and leaders. Y esta situación puede traer tanta frustración a los pastores y líderes. And some pastors have been made to leave the congregation, resign from that congregation, or even backslide from ministry because of frustration. Y muchos líderes y pastores, ellos deciden mejor renunciar, abandonar el ministerio, incluso resbalar o caer de eso por esta frustración que sienten. Now, in 1 Corinthians chapter 3, you will see another thing that witchcraft can do in a church congregation. Y en 1 Corintios capítulo 3 podemos ver otras cosas que la brujería puede hacer en la iglesia. Let me read from 1 to 4. 1 Corinthians 3, 1 to 4. Déjenme leer de 1 Corintios 3, versos 1 al 4. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you are still not able,
for you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? For when one says, I'm of Paul, and another, I'm of Apollos, are you not carnal? Now, this can be the result of witchcraft manifestation in the church. Lo que leímos en estos versos, eso puede ser la manifestación de la brujería en la iglesia. Apostle Paul could not teach them all the word of God they needed to know because they were like babes in the Lord. Y el apóstol Pablo no les podía enseñar todo lo que él quería enseñarles debido a que ellos eran como bebés. They were carnal, they were not spiritual people under the witchcraft attack. Ellos estaban bajo este ataque de brujería. Ellos eran So carnales. he holds back from teaching them solid food. He keeps feeding them with milk so they do not grow, they do not mature. Así que él no les podía enseñar, ellos estaban incluso, él podía enseñarles con la leche, ¿verdad? Y eso evitaba que ellos crecieran, ellos no maduraban. 1 Corinthians 3:3 show the symptoms, the manifestation of witchcraft. Y 1 Corintios 3:3 enseña las manifestaciones de la brujería. Carnality. Carnalidad. They show envy, strife, and divisions among them. Ellos And mostraban, Apostle Paul said that this is being carnal. y ellos mostraban celos, contiendas y disensiones. Y el apóstol Pablo decía que eran carnales. Yes, envy, strife, divisions among church members. Eso significa que ellos tenían celos, contiendas y disensiones en la iglesia. A lot of quarreling and clique formation are manifestations of witchcraft in the church. Bastantes manifestaciones de estas manifestaciones carnales en la iglesia. Now, I'd like to take you to Acts chapter 6. Y ahora quiero que vayamos a Hechos capítulo 6. Many people know this story. It's a familiar story. There were divisions in the church. Muchas personas conocen esta historia de que había muchas divisiones en la iglesia. The church was growing in number, was growing in power, was growing in spirituality, and there was an attack. And I see it as a witchcraft attack. Y la iglesia estaba creciendo espiritualmente, estaba creciendo en números y estaba madurando, creciendo, y después viene un ataque a la iglesia y yo lo veo como un ataque de brujería. And it was a quarrel concerning the sharing of food between the Hebrews and the Greek women, the women that came back from Greece, the Hellenists. Y era un conflicto relacionado entre los hebreos y los griegos, las mujeres que venían de Grecia, las helénitas o helénicas. When there is quarrel and misunderstanding in the church, sometimes the leader tends to ignore it, especially when it is over a trivial matter like food. Sí, y entendemos que este conflicto que se explicaba anteriormente era relacionado a la comida. Y lo que pasa que muchos líderes en la iglesia, cuando viene este tipo de conflictos, ellos simplemente lo ignoran, especialmente si es algo relacionado con la comida. And when it is due to witchcraft attack, if you ignore it, that small problem can fester, can become big, and break the church congregation completely.
Y lo que pasa es que cuando se está bajo este ataque de brujería, este problema que puede ser algo pequeño se vuelve grande, infecta a la congregación y puede destruir a la congregación. The other thing that happens is that some leaders plunge themselves into solving small problems like sharing of food and water, and they leave core ministry. If they do this, Satan would have succeeded in distracting the leadership from core ministry to doing trivial things that do not result in spiritual growth in the church. Y lo que pasa es que cuando los líderes se enfocan en estos problemas tan triviales, dejan a un lado otro tipo de problemas. Entonces, esto afecta porque la congregación no puede crecer y entonces ellos dejan a un lado las cosas importantes por esto, por resolver algo pequeño, algo So trivial. to avoid the two extremes, the leaders in the church in Acts chapter 6 decided to inaugurate deacons to handle the more trivial matters in the church, like sharing of food. Así que lo que se decidió en el capítulo 6 es que se iban a instalar diáconos para que los diáconos lidiaran con este tipo de problemas triviales como el compartir la comida y la bebida, para que los líderes se pudieran enfocar en otras cosas más importantes. In verse 4, the leaders show us what is called ministry. It says, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Así que en el verso 4, lo que se ve ahí es que ellos iban a dedicarse a otras cosas en el ministerio. So they chose some men, carefully chosen men, in verse 5. Así que ellos podían ser escogidos de estos siervos iban a ser escogidos. They were men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, as you could see their qualifications in verse 3. Y ellos iban a escoger a hermanos que fueran, a varones que fueran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahí se pueden ver las calificaciones de estas personas. And in verse 5, look at the names of the men that were chosen: Stephen, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, who was a proselyte from Antioch. Y aquí podemos ver en el verso 5 a los varones que eligieron. Estaba Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era prosélito de Antioquía. But I want you to pay attention to Nicholas. Pero yo quiero que pongamos atención en Nicolás. While the others grew and became quite useful in ministry, like Evangelist Philip became very useful in ministry in Acts of the Apostle chapter 8. Y podemos ver que otros crecieron, así como Felipe, que fue muy útil al ministerio, como se puede ver en Hechos capítulo 8. But there was a problem with a man called Nicholas. Pero había un problema con el hombre llamado Nicolás. He was a convert from paganism in Antioch. Él era un hombre que se convirtió del paganismo de Antioquía. Antioch was a very important city in those days. Antioquía era una ciudad muy importante en aquellos días. There was a lot of idolatry, occultism, witchcraft, sexual immorality, and eating of blood in Antioch. Y también había mucho paganismo, mucho ocultismo, hechicería, mucha idolatría. También había mucho de que ellos comían sangre en esos días. So Nicholas, who was a proselyte from Antioch, had an evil foundation.
Así que este Nicolás, que era prosélito de Antioquía, tenía una base impía, mala. He had two major conversions. Y él tuvo dos conversiones grandes. He was first converted from paganism to Judaism. El primero fue convertido del paganismo al judaísmo. And then he was converted again from Judaism to Christianity. Y después fue convertido del judaísmo al cristianismo. But his background was not overcome, so he backslided. Así que su pasado no había sido, no, él no había tenido victoria sobre su pasado, así que él cayó. And he was a founder of a movement called Nicolaitans. We are going to see them very soon in the scriptures. Así que él fue el fundador de este movimiento que se llama Nicolaitas, que vamos a ver más adelante pronto. He began a false teaching. Él empezó, He began a false teaching, yes? sí, él empezó una enseñanza falsa. He said that we are converted, we are born again in the heart, and what we do with our body is not important. Que él decía que habíamos nacido en la fe, pero que, could you please repeat that again, Pastor His, Onichi? his false teaching was that we are born again in the heart. Sí, We are converted in the heart. que habíamos sido convertidos en los hechos. Acts is the word. In the heart. In the heart, okay. Que ellos se habían convertido en el corazón. And that what we do with our body does not matter. Y que lo que hagamos con nuestro cuerpo no importa. O que las obras que hagamos con nuestro cuerpo no importa. So the false doctrine was that you could commit sexual immorality and do all that, and you will still remain a Christian because you did it with your body. Your heart is still saved. Y esta doctrina decía que no importara lo que tú hacías con tu cuerpo, hablando de inmoralidad sexual, porque tu corazón estaba a salvo. And this teaching, you will see, offended Jesus Christ so much in Revelation chapter 2. Y esta enseñanza ofendió al Señor Jesucristo tanto, y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2. If you look at Revelation chapter 2, verse 6. Si ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 2, verso 6. The Lord Jesus wrote a letter to the church in Ephesus. One of the 7 letters, the first of the churches was Ephesus, the church in Ephesus. Y el Señor escribe las cartas a las iglesias, y una de las cartas, de las primeras cartas, es a la iglesia de Éfeso. Now, if you read from verse 2, you will see the words of Jesus Christ. Si ustedes leen el verso 2, ustedes van a leer las palabras de Jesucristo. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. So when there is witchcraft, there may be signs of good deeds, but they gently depart from their first love for Jesus Christ. Así que una de las manifestaciones de este espíritu de brujería es que se ha dejado el primer amor. Gently, backsliding sets in a very small way. If it's not checked, it grows bigger and bigger.
Sí, si hay algún tipo de inmoralidad sexual, aunque sea pequeña, esto después puede empezar a crecer y hacerse cada vez más grande si no es Jesus, tratado. Jesus Christ said to the church in Ephesus, I have this against you that you have left your first love. Y lo que dice Jesús a la iglesia de Éfeso es que Él tiene en contra de esta iglesia que ha abandonado su primer amor. Sometimes people in the churches who are in the process of backsliding do not even realize that they are backsliding. Y muchas veces miembros en la iglesia o en la iglesia que están en este proceso ni siquiera se dan cuenta que están cayendo. They are prepared to argue and fight, but they do Ellos, not see that they are under witchcraft oppression. ellos están preparados para pelear, para argumentar, pero no se dan cuenta que ellos están bajo esta influencia de hechicería. Verse 5 is the counsel of the Lord Jesus Christ to such people in such churches. Y el verso 5 está lo que dice el Señor Jesucristo acerca de esta situación. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works, or else I'll come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. So the Lord Jesus is saying the first action to deal with backsliding caused by witchcraft is deep-seated repentance. Así que dice, recuerda, en el verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Así que aquí el Señor menciona que lo primero que se tiene que hacer cuando se ha caído en esto de la hechicería es que uno se tiene que arrepentir. And verse 6 explains what went wrong in the church, the deed of the Nicolaitans. Y el verso 6 explica cuáles son estas obras y explica lo que son las obras de los Nicolaitas. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Jesus makes it clear, I hate the deeds of the Nicolaitans. I hate the doctrine of Nicolaitans. It brings witchcraft into the church. It leads to falling away and backsliding. Sí, el Señor aquí en el verso 6, él hace claro que él también aborrece las obras de los Nicolaitas que provocan caídas dentro de la iglesia y que provocan separación, que se aparten de Dios. And this movement, the Nicolaitans, was started by Nicholas, who was one of the deacons in Acts chapter 6, like we saw before. Y este movimiento de los Nicolaitas fue fundado por Nicolás, que era miembro que era uno de los diáconos, como vimos en el capítulo 6 Now, de please Hechos. listen carefully. Por favor, escuchen cuidadosamente. Sometimes pastors notice something has gone wrong with a particular member of the church, with a particular influential member of the church, or a singer in the choir, and they fail to address it out of sentiment. This can lead to the spread of witchcraft in the church. Así que, por ejemplo, un líder en la iglesia ve que hay un problema en un miembro del coro y este pastor no lo trata. Entonces, esto después puede hacer que eso se esparza, este problema se esparza. Once a pastor notices the root of witchcraft in his congregation, he must confront it. He must call the attention of the person who is spreading this strange spirit and deal with that matter before it spreads like an epidemic. Y lo que sucede es que cuando un pastor nota que alguien tiene esta influencia de brujería, él debe de tratar con este problema
inmediatamente para evitar que esto se esparza dentro de la congregación como una epidemia. It is not something to deal with out of sentiment or with kids' gloves. You must deal decisively with any root of witchcraft in the congregation. Y no es algo que se deba de tratar como con guantes de seda o algo con sentimiento. No, se tiene que tratar y confrontar directamente y en una forma dura este problema. You will notice that there was a similar problem with the church in Pergamos from verses 12 to 16 of Revelation chapter 2. Y podemos ver que hubo un problema similar en la iglesia de Pérgamo, como se puede ver en Apocalipsis 2, versos 12 al 16. Look at verse 15 in particular. Por favor, vean el verso 15 en particular. Thus, you also have those who hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Jesus Christ said the church in Pergamos had those who hold the doctrine of Nicolaitans, and he didn't pretend about it. Jesus said, I hate this thing. I hate this doctrine. Y lo que podemos ver en el verso 15 es que habían algunos que retienen la doctrina de los nicolaítas y el Señor Jesucristo fue claro, y yo la aborrezco. That is how we, as pastors and apostles and leaders, must hate any wrong doctrine, any manifestation of witchcraft that is able to destroy the work of the Church of Jesus Christ. Y eso es como nosotros como líderes, como pastores, como apóstoles, debemos ver en la iglesia si hay alguien o alguna manifestación de brujería y es algo que es peligroso porque eso afecta a la iglesia y destruye las obras de la iglesia de Cristo Jesús. Finally, I want to show you the manifestation of Jezebel in the New Testament church. Y finalmente yo quiero enseñar o hablar acerca de la manifestación del espíritu de Jezabel en la iglesia del Nuevo Testamento. We'll be looking at the manifestation of Jezebel in the church in Thyatira, Revelation 2 from 18. Y vamos a ver la manifestación del espíritu de Jezabel en la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2, verso 18. Now, Jezebel was a human being many years ago. Jezabel era un ser humano muchos años atrás. She was a princess because her father was a king. Ella era una princesa porque su papá era un rey. And she married King Ahab. Y su marido era el rey Acab. And she introduced massive witchcraft in Israel. Y ella introdujo una brujería masiva en Israel. I'm hoping that next week, Saturday, we will look more into the manifestation of Jezebel's spirit. Y esperemos que la siguiente semana, el siguiente sábado, vamos a ver más acerca de la manifestación del espíritu de Jezabel. I want you to understand that Jezebel the first, who was a queen, was killed. She died. But her spirit lives on up until now. Y sabemos que Jezabel fue derrotada, ella murió, pero su espíritu sigue vivo. And you need to understand what is the spirit of Jezebel. What is Jezebel's spirit? Y que queremos entender cuál es el espíritu de Jezabel. While you put your finger in Revelation chapter 2, please go with me quickly to 2 Kings chapter 9. Y mientras ustedes mantienen su lugar en Apocalipsis capítulo 2, quiero que me acompañen al libro de Reyes. First King, Brother Onichi.
2 Kings chapter 9, verse 22. Es en Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 22. You know the story. Jehu was sent by God to destroy Ahab and Queen Jezebel. Y podemos ver aquí que fueron enviados alguien fue enviado a destruir, Jehú fue enviado a destruir a Acab y a su esposa Jezabel. And the biological son of Jezebel, Joram, met with Jehu, who was in a hurry to go and attack Jezebel. Y aquí lo que vemos es que cómo es que Joram le dijo a Jehú acerca de Jezabel, ¿verdad? Verse 22, 2 Kings 9:22 explains what is Jezebel's spirit. Y en Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 22, ahí se explica cuál es el espíritu de Jezabel. Now, it happened when Joram saw Jehu that he said, "Is it peace, Jehu?" So he answered, "What peace, as long as the harlotries of your mother Jezebel and her witchcraft are so many." Please, can you read that? Sure, I'll read that. Y aquí podemos ver cuándo pasó. Y dice en el verso 22, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Wow. So Jezebel's spirit is the spirit of sexual immorality and witchcraft. Así que el espíritu de Jezabel es un espíritu de inmoralidad sexual y brujería. And I explained last week that wherever there's a lot of sexual immorality, especially around coastal towns and islands, you find a lot of witchcraft and alcoholism. Y como yo mencionaba la semana pasada, las ciudades costeras o las ciudades que están cerca de un puerto, cerca del mar, tienen mucha inmoralidad sexual, mucha brujería y mucho alcoholismo. So, spirit of Jezebel is the spirit of sexual immorality and witchcraft. Así que el espíritu de Jezabel es un espíritu de inmoralidad sexual y brujería. That spirit attacked the church in Thyatira from Revelation chapter 2, verse 18. Y este espíritu atacó a la iglesia de Tiatira, como lo podemos ver en Apocalipsis 2, verso 18. And I want you to notice the manifestations that Jesus Christ observed in a New Testament church. Y quiero ver con ustedes las manifestaciones de este espíritu que Cristo observó en la iglesia del Nuevo Testamento. From verse 20. Del verso 20. These are the words of Jesus Christ, our Lord and Savior. Y esto es como el Señor Jesucristo lo vio. Nevertheless, I have a few things against you because you allowed that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. Please read it. Ok, thank you. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. So when there is an invasion of Jezebel's spirit in a church, there are things you must notice. Así que cuando hay una infestación en la iglesia del espíritu de Jezabel, hay algunas cosas que usted debe de notar. You will notice false prophecies. Ustedes notarán profecías falsas. You will notice wrong doctrines being taught. Se va a notar doctrinas falsas que son enseñadas o doctrinas equivocadas. You will notice that some of the church members, especially the females,
will be trying to seduce their pastors and their leaders and the brethren, the male figures in the church, and vice versa. Y también vamos a notar que hay mujeres que tratan de seducir o sí, van a tratar de seducir o seducen a los apóstoles, a los líderes, a los hombres. O también puede suceder viceversa, o sea, que hayan hombres que seduzcan a las mujeres. People will be getting pregnant without marriage, and people will be committing abortion in church, and you have a lot of single mothers in church. Y van a haber muchos embarazos antes del matrimonio, muchos abortos, muchas madres solteras. You will also notice difficulty in repentance. They are stubborn, rebellious, and find it difficult to repent and say, I'm sorry to God or to people. Ujú. Y también van a encontrar que a las personas les cuesta arrepentirse, son tercos, son rebeldes, en fin, no les cuesta arrepentirse. In verse 21, and I gave her time to repent of her sexual immorality, and she did not repent. Stubbornness, rebellion, pride. Y en el verso 21 dice, le he dado tiempo que se arrepientan, pero ellos son tercos, no son rebeldes y no se quieren arrepentir. And verses 22 and 23 are some judgments that can happen to that church congregation. God can decide to judge that congregation with sickness, with premature death, and many other things. Así que aquí dice en el verso 23, y a sus hijos herería de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. In conclusion, En conclusión, we need to have the manifestation of the spirit of discernment. nosotros tenemos que tener la manifestación del espíritu de discernimiento. We need to have a strong prayer team in the church. Debemos de tener un equipo fuerte de oración dentro de la iglesia. I wrote a book titled Partnership, Teamwork, and Networking: How Pastors Can Raise a Team of Personal Intercessors. Y yo he escrito un libro que se titula Partnership, Teamwork, and Networking. Trabajo en equipo y en comunidad. Y ahí enseño. Sí, please go ahead. Because the pastor needs protection from the assault of Jezebel's spirit. Porque el pastor necesita protección del espíritu de Jezabel. It will help if every church congregation has a deliverance team that have been trained in the process of handling deliverance. Y esto sucede cuando la iglesia tiene un equipo de liberación y este equipo liberta o trabaja en esa área de liberar a las personas. It helps if the church congregation maintains a good worship ministry. Y eso Praise and worship spirit. Y eso puede suceder, y esto sucede cuando la iglesia mantiene un buen equipo de alabanza y adoración. It is also an advantage if the pastors and apostles are anointed to preach and teach the word of God under heavy anointing. It breaks witchcraft. Y también ayuda cuando los líderes, pastores, apóstoles predican y enseñan la palabra de Dios bajo una unción fuerte. Eso quiebra la brujería. By God's grace, next week, Saturday, we'll be dealing with warfare against witchcraft. Y por la gracia de Dios, la siguiente semana vamos a estudiar lidiando, vamos a hablar acerca de la guerra espiritual y lidiando contra la brujería.
Before we round up this evening, you must ask yourself these questions. Y antes de que cerremos la sesión de hoy, debemos preguntarnos estas preguntas. Do you find yourself under sexual seduction? Do you think and have fantasy about sex with the opposite sex that is not your spouse? Y quiero preguntarles, ¿ustedes se han encontrado que tienen fantasías sexuales con alguien del sexo opuesto que no es su pareja? Do you now have a challenge, a struggle to be able to spend time in God's presence? ¿Usted ha tenido problemas en pasar tiempo en la presencia de Dios? To study the Word of God, to pray. Is prayer now difficult for you? Are you struggling in the place of prayer? ¿Usted está teniendo dificultades para orar? ¿Está luchando en el lugar de oración? Is it possible that you no more receive revelation and anointing from the Word of God you read? Y es posible que usted no esté recibiendo la unción o la revelación cuando usted lee la palabra de Dios. Are you falling into different kinds of sexual sins, pornography, masturbation, lesbianism, homosexual practice, bestialism? ¿O usted ha tenido algún tipo de pecado de inmoralidad sexual como pornografía, masturbación, lesbianismo, homosexualismo? You may find that you have come under the attack of Jezebel's spirit or witchcraft spirit. Si se ha sentido algo de esto que se mencionó antes, puede hacer que usted puede estar bajo un ataque del espíritu de Jezabel. Have you lost the manifestations of the gifts of the Holy Spirit? He used to manifest like prophecy, visions, and all of that. ¿O usted ha perdido las manifestaciones del Espíritu Santo, tales como la profecía, visiones y todo lo demás? Do you find yourself now sleeping heavily that is so difficult for you to wake up and pray? You may have come under witchcraft attack. ¿O usted ha tenido aquellos sueños profundos que le ha sido difícil levantarse a orar? Eso puede ser que también esté bajo un espíritu de brujería. You need to stop now and pray. Usted tiene que parar ahora y orar. The first step is repentance before God. Y el primer paso es arrepentirse delante de Dios. And then you may need to ask the Lord to come back into your life, and you want to rededicate your life afresh to Jesus Christ. Y usted tiene que pedirle al Señor que regrese a su vida y dedicarse a Cristo Jesús nuevamente para. You may need to cry unto the Lord for deliverance and to fill you with fire. Y tiene que venir a Cristo Jesús para liberación y que lo llene con el fuego. Can you pray now, please? ¿Podemos orar, por favor? The best time to deal with a matter is when it has been freshly raised before you. Y la mejor forma de lidiar con este asunto es cuando frescamente o recientemente se ha tratado este tema. Se ha puesto delante de usted. And I'm going to pray for you. Y voy a orar por ti. Let us all pray. Father, let us come down with fresh fire from the Lord. Let us come down, Lord, with the word of God. Lord, we come against the spirit of witchcraft right now that is causing us to
be seduced into sexual immorality, Lord. We come against the spirit of witchcraft, which we teach sexual immorality, Lord. We talked about in our previous lessons, Lord. We ask you, Lord, to come against each one of us that has fallen away and bring us back, Lord. All of these manifestations of witchcraft, sexual immorality being the chief one, the seduction, Lord, the seduction, Lord. We come against the seduction that comes from witchcraft. We just ask you, Lord, to fill us afresh with your Holy Spirit, that we will break the chains of witchcraft. Lord, let the anointing be refreshed today. Your apostle, Lord. Let the anointing be refreshed today. That we will hear the word of God, and let that word of God break every yoke of bondage, every yoke of witchcraft. In Jesus' name. Amen. Father, we want to give you thanks and praise. Señor, yo te quiero dar gracias y alabanza. You are such a merciful God. You are such a loving God. Tú eres un Dios tan misericordioso y tan amoroso. Thank you for sending your word to help us today. Gracias por mandar tu palabra el día de hoy. We ask for mercy in all the ways we have failed you. Y pedimos misericordia para no fallarte. We repent of our sins, our carelessness, and we run back to you. Y nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestro descuido, y corremos hacia ti. We pray the prayers of Ezekiel chapter 2, verse 2. Y oramos de Ezequiel capítulo 2, verso 2. That the Spirit of God will enter us and stand us on our feet, that we may hear you when you speak. Y que dice que, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Break the power of witchcraft over me, O Lord. Oh, por favor, Señor, rompe el espíritu de hechicería sobre mí. Break the power of witchcraft over every one of your servants that is on this platform. Y por favor, rompe el espíritu de brujería a todos los que estamos participando en esta plataforma. Set on fire the altars of witchcraft. Por favor, enciende en nosotros el fuego en contra de la brujería. Deliver the church congregation from witchcraft oppression. Por favor, liberta a las congregaciones de la iglesia de las obras de la brujería, del espíritu de brujería. Restore mental, physical, and spiritual vitality. Restaura la vitalidad espiritual, mental y física. Restore the gift of the Holy Spirit that we have lost, O Lord. Por favor, restaura los dones del Espíritu Santo que hemos perdido, oh Señor, por favor. Expose every agent of witchcraft around us, O Lord. Por favor, oh Señor, expone cualquier agente de brujería en medio nuestro. Thank you for deliverance. Gracias por la liberación. Thank you for healing and restoration. Gracias por la sanidad y por la restauración. Blessed be God forever in Jesus' name. Bendecido eres en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. God bless you. Dios les bendiga. Amen. Gracias, So much, muchas Pastor gracias. Onichi, for Gracias, his hermano. teaching. Gracias, Pastor Onichi, por la enseñanza. Let me just make a small correction. Sister Lillian is referring to Onichi as pastor, but he was an apostle of the Lord Jesus Christ.
Sí, el hermano Onichi es un pastor, pero también es un apóstol de Jesucristo. And it's important that, especially for those groups that have not recognized apostles, that we recognize this new restoration of the office of apostle. Sí, y es que hay muchos ministerios que no reconocen el apostolado, pero es algo que se debe de reconocer. And on Monday, we were teaching about this, the way that sexual immorality, witchcraft entered the church in the United States in our introduction of this scripture. Y como hemos visto, este espíritu de hechicería o de inmoralidad sexual que fue introducido en la iglesia, como se vio en en las enseñanzas anteriores. Pastor Julio talked about this church, which was really a cult that they were formerly a part of. Sí, y el hermano Julio, él dijo de esta iglesia que estaba parte de esto de la... are you referring, Brother Dennis, what Julio was saying Yes, last Monday, because it's that important. that this church allowed the masturbation? Yes, that they were teaching that it was good to have masturbation. Sí, el hermano Dennis menciona lo que el hermano Julio dijo en la reunión que se tuvo este lunes que recién pasó, de que esta iglesia estaba permitiendo y enseñando acerca de la masturbación. So you see the manifestation of witchcraft was so strong in this cult that they actually encouraged sexual immorality. Y vemos que la manifestación del espíritu de brujería es tan fuerte en este culto que ellos incluso estaban enseñando acerca de la inmoralidad sexual. We need the anointing of an apostle to come in and point out the error of our way and break the power of witchcraft over different cults. Y cómo podemos ver que esta enseñanza o este poder de la brujería tomó este culto tan fuerte. And there is an anointing on an apostle that's different than that on a pastor. Así que hay una unción diferente sobre un apóstol que la que hay sobre un pastor. The church, the Anglican church, which is very conservative, recognized this anointing and has appointed Onichi Daniel as an apostle. Sí, y lo que pasa que este ministerio, este culto está en conflicto con lo que el pastor Onichi está enseñando. Because the Anglican church was facing very strong pressure for accepting homosexuality. Y lo que podemos ver es que la iglesia anglicana tiene una presión fuerte de aceptar el homosexualismo. And the Anglican church in Nigeria has split away from the Church of England in order to address this very important issue. Y lo que sucede es que la iglesia anglicana en Nigeria se separó de la iglesia anglicana en Inglaterra para tratar con este asunto. To confront this witchcraft, we need a different anointing than a pastor. Así que that this witchcraft has a different anointing over a pastor than apostle. We need the anointing of an apostle to break the power of witchcraft off the church. Ok. Lo que menciona el hermano Denis es que se necesita la unción de un apóstol para romper la brujería en la iglesia. And so that's why 2 weeks ago, I called Apostle Onichi and he immediately started preaching about witchcraft. Por eso es que hace 2 semanas le pedimos al pastor Onichi que empezara a enseñar acerca de la brujería. He said we were teaching on needing discernment to avoid this deception, but he immediately came to the need for us to preach about witchcraft. Así que cuando empezamos a hablar acerca del engaño, se vio la necesidad de inmediatamente empezar a predicar sobre vencer la brujería, sobre estas manifestaciones de brujería. And so thank you so much, Apostle Onichi, for bringing that anointing
to our network. Así que gracias, Pastor Onichi, por traer esta unción a nuestra red. And Thank we're you. going to continue again next week. Thank you so much for making yourself available. Así que vamos a seguir con este tema la siguiente semana. Así que les agradecemos desde ya que ustedes se hayan hecho disponibles o que se hagan disponibles para esto. Our time has been taken up with the teaching today. Así que nuestro tiempo, si la mayor parte del tiempo se tomó con esta enseñanza. So let us just conclude the meeting with prayer. Así que solo vamos a terminar esta reunión con oración. Father, I thank you, Lord, for Apostle Nietzsche, for him coming and sharing with us today the power of witchcraft. Señor, te damos gracias por el pastor Onichi que nos enseñó el día de hoy acerca del poder de la brujería. And so we thank you, Lord, that you would anoint each one of us with the same power that we've heard about today. Así que, Señor, te pedimos que cada uno de nosotros sea ungidos con ese mismo poder. We ask you, Lord, that that same power to break the power of witchcraft would come upon each one of us and take it back to our individual churches. Y que nosotros podamos tener ese poder de romper la brujería y que llevemos este poder de regreso a nuestras congregaciones. So next week, we're going to learn how to use this power to break witchcraft off the church. La semana pasada vimos cómo usar este poder para romper las obras de la brujería. Let each one of us be able to apply the word of God and the anointing of God to this situation in each one of our churches. Y que podamos tener la palabra de Dios y poder ver o discernir cómo actuar en cada una de estas situaciones, Señor. Because this is so important in us as we rebuild the wall of righteousness to tear down witchcraft. Así que mientras reconstruimos los muros de justicia, podemos traer abajo, romper la brujería. So thank you, Father, for Apostle Nietzsche, for his wife Udo, and his children and grandchildren. Y Señor, te damos gracias por la vida del pastor Onichi, por su esposa, por sus hijos, por su familia. I would put a hedge of protection around him that the enemy would not be able to attack him or his family. Y pedimos protección para él y para que el enemigo no lo pueda atacar a él ni a su familia. That same hedge of protection around each one of us that's going to go about and carry this anointing throughout the network. Y también, Señor, por favor, protege a cada uno de nosotros que vamos a llevar esta unción y esta enseñanza a nuestras congregaciones. Witchcraft will be able to prosper against us or anyone in the churches that are a part of this network. Y, Señor, por favor, protégenos de este espíritu de brujería a nosotros y a nuestras congregaciones. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Amen. Thank you. so much. Muchas gracias. Thank you. And we will see you next week. Thank you. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.